Bienvenido y bienvenida a este acto de Podemos en Pedrera. En primer lugar, darle las gracias a los dos compañeros, tanto Diego Cañamero como Libertad. Son dos amigos nuestros de Pedrera de siempre que los invitamos vienen sin ningún tipo de problema y que, bueno, pues que ellos nos van a intervenir en este primer acto, primero y último, desde luego, porque veníamos hablando que las campañas estas de invierno normalmente son campañas televisivas, no son campañas de estar en la calle, de venir a los actos y demás. Y eso que estamos teniendo buen tiempo, estamos teniendo una segunda primavera en diciembre, a pesar de que algunos digan que es mentira lo del calentamiento global. Bueno, pues estamos ya prácticamente en la recta final de la campaña. Ya quedan 3 días prácticamente para que termine esta campaña y es una de las campañas más importantes de los últimos 40 años. Es una campaña muy importante porque por primera vez en mucho tiempo parece que hay una posibilidad muy grande de que esto pueda cambiar. Por lo tanto, hay una ilusión, hay una esperanza, la gente está nerviosa y afilando todo el mundo el voto, porque parece que por fin se ha abierto una grieta en un sistema que viene desde el 1978, pues haciendo el turno entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y entonces no había ninguna alternativa a la que votar. Hoy, afortunadamente, tenemos una alternativa, la clase trabajadora, todas las capas populares, no solo las trabajadoras, los trabajadores, también los pequeños comerciantes, también los autónomos, también los cooperativistas, también la gente de abajo. La gente de abajo, las capas populares, tienen ahora una oportunidad de oro. Pero esto no ha venido tampoco del aire. Esto ha venido porque en el 2007 se agudizó las contradicciones del sistema capitalista y mucha gente salieron a la calle. Hubo mucha gente que empezó a luchar y empezó a verle el rostro feo al capitalismo. Y empezaron las mareas, la marea verde, la marea blanca que fue capaz de parar las privatizaciones en Madrid de la sanidad, la marea verde que luchó por la educación, la marea naranja que luchó y que sigue luchando por los servicios sociales, por esas trabajadoras y trabajadores de la ayuda a domicilio, la marea negra del carbón, esa que venía andando por las carreteras desde Asturias, los mineros por sus puestos de trabajo. Esas marchas de la dignidad, capitaneadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que echaron 1,5 millones de gente a la calle, las marchas que hicimos de Andalucía en pie por todas las provincias andaluzas, la gente que se pone delante de los que van a desahuciar para que no los desahucien, la gente que se pone delante del que viene a cortarle la luz a un trabajador o una trabajadora, toda esa gente, la gente que han luchado por sus puestos de trabajo para que las empresas no se deslocalicen de aquí de España, todo ese tipo de gente son los que nos han traído hasta aquí y nos han traído hasta una oportunidad que tenemos de oro el día 20 de diciembre. Por fin se ha abierto una grieta en el régimen y esa hay que aprovecharla el 20 de diciembre. Pero claro, tampoco nos lo han puesto fácil. No es que hayamos venido hasta aquí en volanda, ni mucho menos. No nos lo han puesto fácil desde los poderes fácticos de la sociedad, de la gente que manda realmente, porque parece que mandan los políticos, pero los políticos no son los que mandan son los del IBEX 35, los grandes empresarios, los grandes banqueros, que son los que le dicen al oído a los políticos lo que tienen que hacer. Y esta gente no nos lo han puesto fácil, porque manejan los medios de comunicación, manejan el dinero, lo manejan absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos dicen en los medios de comunicación? Nos dicen una cosa y la contraria. A la gente de izquierda le dicen: no votéis a Podemos porque Podemos no es de izquierda, no lo votéis. Porque ya han dicho que sí a la OTAN, se quieren ir al centro, quieren hacer no sé cuánto, por lo tanto no son de izquierda, no votarlo. Y a la gente que está menos politizada, a la gente que está
menos radicalizada, pues le dicen lo contrario, no votarlo, que eso es Cuba, que eso es Venezuela, que eso es la ETA, que eso es Corea del Norte. O sea que le están diciendo desde los mismos medios y la misma gente, esos tertulianos que entienden de todo, le están diciendo a la gente una cosa y la contraria. Y también le están diciendo a la gente que Podemos es una buena organización para retratar la sociedad, para hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando, pero que luego no son capaces de hacer propuestas. Luego, cuando se hace un programa participado por miles y miles de personas en toda España y se empiezan a desgranar las propuestas, resulta que ya empiezan a decir que es verdad, hacen propuestas. Es verdad que hacen propuestas y son propuestas buenas y son propuestas justas y son propuestas necesarias, pero tienen un problema, que es que no hay dinero. Y como esta gente son nuevos en la política, pues resulta que no se han dado cuenta que lo que proponen no se puede hacer, no es viable. Esto no se puede hacer. Y nosotros decimos, no hay dinero, ¿por qué no hay dinero? Porque claro, el dinero no se va agotando, el dinero no es una cosa que se vaya agotando. Cuando un billete se arruga, se estropea, el Banco de España lo cambia por uno nuevo. Y el dinero es siempre el mismo. El dinero es siempre la misma cantidad de dinero. Es más, cada año sube un poquito el dinero, dependiendo del Producto Interior Bruto del país. Por lo tanto, que no nos digan que no hay dinero. El dinero puede que esté en Suiza, que hay más dinero en Suiza que en España, pero que no nos digan que no hay dinero. Ha habido, y en esta crisis mucho más, un traspaso del dinero público, del dinero que es de todos, a el IBEX 35, que el IBEX 35 sabéis que son las 35 empresas más importantes que cotizan en bolsa en España. Ahí están los grandes bancos y ahí están las grandes multinacionales. Ahí es donde ha ido poquito a poco trasvasándose el dinero que se han ahorrado en la sanidad, que se han ahorrado en las pensiones, que se han ahorrado en el desempleo, que se han ahorrado en los servicios sociales. Todo ese dinero que se ha ido ahorrando el gobierno se ha ido trasvasando al IBEX 35. Y el IBEX 35, estas grandes empresas, lo han ido evadiendo a los paraísos fiscales. Y ahora mismo, como decía, hay más dinero en Suiza que en España. Por lo tanto, hay dinero. Y que no nos digan tampoco que no hay trabajo, porque hay también muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo trabajo por hacer. Porque somos el país que tiene menos camas por enfermo. Y por tanto se están despidiendo a médicos, se están despidiendo a enfermeras, a enfermeros. Se están despidiendo a los maestros de la educación, a los maestros de primaria, a los maestros de los institutos, incluso a los profesores de universidad. No, que no nos digan que no hay trabajo. Trabajo hay mucho por hacer. Trabajo hay una cantidad enorme por hacer. Y en los servicios sociales, en las ayudas a domicilio, en los cuidados de los mayores, hay una cantidad de trabajo impresionante por hacer. Otra cosa donde hay muchísimo trabajo es en la investigación y en el desarrollo de las energías limpias. Andalucía tiene 360 días de sol, 360 días de sol, y sin embargo no se profundiza, no se investiga en las energías solar y en las energías eólicas, la del viento. No sé, porque hay unos intereses de las multinacionales en que se siga utilizando petróleo, en que se siga utilizando energía sucia. La energía normalmente, cuando es limpia, cuesta menos porque el sol no es de nadie. Por tanto, ahí hay un campo de trabajo enorme también en la investigación y en el desarrollo de todas esas energías. Y aquí en Andalucía tenemos también un nicho de empleo impresionante, porque tenemos un clima, porque tenemos una tierra fértil, porque tenemos muchos ríos con agua potable, porque tenemos unas condiciones inmejorables para la agricultura. Y sin embargo, no tenemos ni una puñetera industria agroalimentaria. Nosotros aquí en Sevilla, por ejemplo, la provincia de Sevilla,
es la primera productora en algodón, pero sin embargo la industria textil, para cuando se quiere convertir el algodón en camiseta, las multinacionales se lo llevan a Bangladesh o a Pakistán o a la India, donde los jornales son muy baratos, donde hay unos paraísos laborales para las multinacionales. Y nosotros lo único que hacemos es exportar la materia prima como si fuésemos un país africano. Somos los primeros productores de aceite del mundo y sin embargo la comercializadora más grande que hay de aceite en el mundo está en el Reino Unido, participada por las grandes multinacionales del aceite de Italia. Ahí hay un nicho de empleo también impresionante, porque ahora mismo prácticamente importamos el 52% de lo que nos comemos. Los garbanzos vienen de México, la leche viene de Francia, las papas vienen también de Francia, absolutamente toda la comida, menos el aceite, una poca de fruta temprana en Almería y poco más, es lo que nosotros nos han dejado solo y exclusivamente para producir. Por tanto, hay un nicho de empleo impresionante también ahí. Que no nos engañen, porque hay trabajo. Y ahora hay que ir cambiando el modelo productivo, porque no puede ser de ninguna de las maneras que nosotros, los andaluces y los españoles, estemos condenados a ser los camareros de los ingleses y de los alemanes, los camareras, las camareros, los cocineros y las cocineras, y que no tengamos otro tipo de futuro, y que nuestros jóvenes se tengan que coger el portátil debajo del brazo y se tengan que ir a Alemania a utilizar su talento en Alemania, en Brasil o en Inglaterra. Y eso hay que cambiarlo, y eso lo vamos a cambiar a partir del 20 de diciembre. A partir del 20 de diciembre yo voy el quinto de la lista de Podemos en Sevilla. Si yo salgo, saldrá Pablo Iglesias presidente del gobierno sin necesidad de los votos de nadie. Así que lo que hay que hacer es votar mucho a Podemos en la provincia de Sevilla. Una de las cuestiones que se va a hacer indefectiblemente, si el día 20 de diciembre Pablo Iglesias es el presidente de España, es iniciar, y con esto termino, un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? En el año 1978, los partidos que se legalizaron entonces y los resquicios del franquismo se reunieron para consensuar un documento que estuviera al gusto de todos. ¿Pero qué es lo que pasó en el 1978? Pues que en la mesa donde estaban reunidos los partidos políticos con la gente del franquismo, tenían puestos los poderes fácticos de este país, los militares, la iglesia, los bancos, tenían puesta una lupa muy grande para ver qué es lo que ponían en los papeles. Y cuando ponían una cosa que no le gustaba a alguien, decía, eso a los militares no nos gusta, que damos un golpe de Estado de momento, como se ponga eso en la Constitución. Y decían los de la iglesia, que el convenio con la iglesia tiene que seguir para adelante, que si no nosotros nos retiramos. Y entonces se hizo una constitución vigilada, se hizo una constitución con la espada de los generales en alto. Y ahora vamos a cambiar esa constitución, porque esa constitución ya no le sirve a la mayoría del país. Y por tanto esa constitución es una de las primeras cosas que se va a cambiar en el momento que nosotros demos el asalto a las instituciones, que lo tenemos muy cerca. Dice Pablo Iglesias que lo estamos tocando con la punta de los dedos. Y vamos a cambiar la ley electoral, porque es una ley injusta, donde un hombre no vale un voto, donde una mujer no vale un voto. Ni mucho menos. Los votos de Madrid valen menos que los votos de Ávila, o los votos de Granada valen más que los votos de Huelva, y eso no puede ser. Tenemos que unificar todo eso para que los restos de los partidos pequeños puedan valer y convertirse también en diputados y en diputadas. Y eso es la primera cosa que se va a cambiar de la Constitución si el 20 de diciembre ganamos. La segunda cosa es prohibir las puertas giratorias. No podemos consentir el tema de las puertas giratorias. Cuando uno se sale de la política, se va a su trabajo o se va a cobrar desempleo. A propósito de esto, abro un paréntesis.
Yo cuando dejé de ser alcalde me fui de camarero, esa fue mi puerta giratoria. Ahora, el año pasado, por este tiempo, dimití de diputado y mi puerta giratoria ahora es cobrar el desempleo. Y además estoy pues a la espera del que me quiera avisar para cualquier trabajo. Esa ha sido mi puerta giratoria. Sé que hay rumores por ahí de que no es así, de que hay otra cosa. No hay nada. Esa es mi puerta giratoria. Cierro el paréntesis porque no me gusta hablar de mí. Y seguimos para adelante. La tercera cosa que hay que cambiar es el tema de que este país es un país plurinacional. O sea, es un país de países, un país de naciones. Y hace falta poner en la Constitución el derecho a decidir de cada una de las naciones del Estado español. Y eso es muy importante, que los catalanes digan lo que tengan que decir, que no nos dé susto de la democracia, que los de Euskal Herria lo digan también, que lo digan los gallegos, los canarios, y que si queremos un día los andaluces también podamos decirlo. También podamos decir qué relación queremos con el resto del Estado, porque España no es una grande y libre, como decía Franco, de una nada, es plurinacional. Por tanto, eso es otra de las cuestiones que hay que cambiar de la Constitución. Y hay que poner al Poder Judicial, hay que ponerlo independientemente del Poder Ejecutivo. El Gobierno no puede nombrar a los jueces y después, cuando alguien del Gobierno mete la mano, que los jueces que lo tengan que juzgar son los que yo he nombrado. Eso no puede ser, porque así estamos que no entra ni Dios en la cárcel. Por mucho dinero que roben, por mucho dinero que se lleven a Suiza, siempre caen de pie. Por tanto, esa es otra de las cuestiones que hay que cambiar el día 21 de diciembre. Y la última, y con esto termino, y la más importante de todas, es que ahora mismo vosotros sabéis que el PSOE y el PP cambiaron la Constitución, el artículo 135 de la Constitución. ¿Qué decía el artículo 135? Que en los presupuestos generales del Estado lo más importante de todo es pagarle la deuda a los bancos. Eso es lo más importante de todo. Da igual que la gente tenga hambre, que vayan a los comedores sociales, da igual que haya desahucio, que la gente los echen de sus casas, da igual todo. Lo importante es pagarle a los bancos. Eso hay que cambiarlo inmediatamente. La garantía que tiene que haber en la Constitución es que los derechos humanos en España se van a respetar. Que la gente tiene derecho a comer, al agua potable, a la casa, al vestido, a calentarse en invierno. Eso es lo que realmente hay que garantizar. Hay que garantizar la sanidad, hay que garantizar la educación, hay que garantizar los servicios sociales. Y eso quitaremos el artículo 135 y pondremos que no sé qué número va a ser, pero que desde luego tiene que ser garantizar todos los derechos humanos, porque estamos tratando a la gente peor que a los perros, y eso no puede ser de ninguna de las maneras. Eso hay que cambiarlo el día 21 de diciembre. Nos dicen que no hay trabajo y es mentira, hay mucho trabajo. Nos dicen que no hay dinero y es mentira, hay mucho dinero. Y nos dicen que no se puede, pero el día 20 de diciembre sí se puede, y hay que ir todos a votar. Esto, como sigue calentándose, le vamos a dar la palabra a Libertad. Libertad Benítez, sabéis que es la flamante parlamentaria andaluza que ya nos ha visitado en varias ocasiones a Pedrera y que no podía faltar en esta campaña tan importante. Así que os dejo con Libertad. Libertad necesita atril. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente aquí en Pedrera. Yo, cuando Manuel ha dicho porque PSOE y PP, yo pensaba que iba a acabar con aquella consigna que se gritaba en las plazas y en las calles. Porque PSOE y PP la mierda misma es, pero no la acababa así, Manolo, nos ha dejado con la miel en los labios. Bueno, encantada de estar aquí nuevamente. Yo hoy les voy a contar una historia, les voy a contar un cuento que llevo contando en la campaña, allá donde voy, porque me parece que es importante recordar la historia y hacer memoria.
Hace poco vi en el Facebook que había un regalo para hacer a los niños y niñas en estas Navidades, un cuento. Y el título del cuento es El niño o la niña que perdió su nombre. Y yo hoy os voy a contar el cuento de la niña que ganó su nombre. Y todos los cuentos, todas las historias empiezan con érase una vez, había una vez, ¿no? Y este también empieza así. Érase una vez un miércoles 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, después de 40 años de franquismo, con todos los matices que ustedes quieran, pero fueron las primeras elecciones democráticas después de 40 años de dictadura y de opresión. Fueron unas elecciones de un fuerte carácter histórico, porque era la primera vez que se votaba de forma libre aquí en el país, desde la Segunda República, concretamente desde febrero de 1936, que ganó el Frente Popular. ¿Cuánta falta hace ahora un Frente Popular común aquí en este país? ¿Cuánta falta hace? Ese día mi padre iba de interventor por el Partido Comunista en Aguadulce. Yo nací el 18 de marzo de 1978. Justo 9 meses después de aquellos comicios, seguramente, muy probablemente, fruto de aquel despertar democrático, fruto de aquel despertar hormonal de mis padres. En aquellas elecciones nadie repartió condones, como está haciendo Podemos en esta. Claro, mis padres en aquel momento mi madre Estrella, no había cumplido todavía los 18 años. Y me llevó a nacer ese día al hospital de Osuna. Mi padre, ese 18 de marzo, se encontraba haciendo la mili en las Islas Canarias. Ellos habían decidido desde hace tiempo que me querían poner el nombre de Libertad. Y aquello fue un escándalo. Aquello fue un escándalo, y sobre todo para mis dos abuelas. Mi abuela, por parte de mi madre, decía, pero mira, a mí me da igual que le ponga el nombre que quiera, pero ese nombre no, que sea un nombre de santa, decía mi abuela por parte de mi madre. Y mi abuela, por parte de mi padre, cogió una irritación de 1000 demonios y decía, pero eso no es un nombre, ¿qué nombre le va a poner a la niña? Que eso no es nombre ninguno. Y así entre las dos decidieron hacer un frente, decidieron unirse en un frente común para impedir aquella provocación al santoral católico, para impedir lo que ellas consideraban una provocación a la moral imperante de un pueblo de 2000 habitantes que aún no se había sacudido la modorra del franquismo. Y así lo hicieron, y aprovechando esa separación geográfica entre mis padres y aprovechando los impedimentos que en aquellos días ponía la burocracia civil, decidieron una mañana registrarme con el nombre, Pedro, tú lo sabes, ¿te acuerdas o no? Con el nombre de Carmen Estrella. Esto que no salga, ¿eh? De aquí. A mí no me gusta contarlo mucho, la verdad, Claro, las dos pensaron que llevando el nombre en parte de mi madre, zanjarían aquella disputa con ella, pero no fue así. Mi madre no formó escándalo ninguno, ni se enfadó, pero dijo para sus adentros como Galileo, Epur si movi. Galileo era aquel que dijo que la tierra era la que giraba en torno al sol y no al revés, y lo condenaron, la iglesia lo condenó por eso. Y mientras lo condenaban, decía por lo bajito, Epur si mueve, y sin embargo se mueve. Y mi madre decía eso, Epur si mueve, y sin embargo se llamará libertad, porque se puede, porque podemos. Y así fue, así fue. En mi pueblo, en Aguadulce, desde pequeña, todo el mundo me llama Libertad. Nadie jamás me ha llamado nunca Carmen Estrella, nadie. Claro, finalmente digamos que el cambio llegó con la ley propició el cambio y la victoria fue completa. Pero esa victoria no estuvo exenta de lucha, no estuvo exenta de que mis padres se tuvieran que posicionar firmemente, con cabezonería, con tesón, frente a aquellos cánticos falaces de aquella transición. Transición que muchos partidos se empeñan en resucitar ahora, sobre todo aquellos partidos viejos y agotados, PP, PSOE. Partidos que no tienen ideas nuevas para la gente, que no tienen credibilidad ninguna para venderar ningún proyecto de futuro, ni legitimidad ninguna para liderar ningún proyecto de futuro. Y eso
mismos partidos pues quieren resucitar la transición. Pero no quieren resucitar la transición para recuperar aquel impulso de cambio. No quieren recuperar la transición, resucitar la transición para recuperar aquel sueño de transformación. No. Quieren resucitar la transición, aquella época, para seguir aplicando las mismas políticas que han estado aplicando hasta hoy en día durante 30, 40 años. Esas políticas que nos han arrancado la piel al pueblo trozo a trozo. Esas políticas que han dejado socavones de miseria en nuestras carnes. ¿Y cuáles son esos socavones? Primer socavón, la venta de nuestras empresas públicas a las manos privadas. SEAT, Argentaria, Telefónica, Endesa, a las manos privadas, a las mismas manos privadas que ahora lo tienen a sueldo, a todos los presidentes del gobierno, sobre todo a Felipe González y a Aznar y a esos ministros. Ese fue el primer socavón. Segundo socavón, las reformas laborales que han ido aplicando desde los años 80, que nos han ido conculcando nuestros derechos. Esos derechos que se conquistó en la calle, a base de movilización. Pero es que la reforma laboral que tenemos hoy en día ha sido la más brutal, la más cruel, la más terrible. Esa reforma laboral que dejó millones de cadáveres laborales por el camino. Millones de cadáveres laborales por el camino que han resucitado. ¿Pero cómo han resucitado? En forma de muertos vivientes. Y son esos trabajadores que tienen más de un trabajo para poder vivir. Son esos trabajadores que trabajan más de 12 y 15 horas al día para poder vivir. Porque, compañeras y compañeras, el trabajo hoy en día no garantiza una vida digna. Y eso tiene unos responsables: bipartidismo. Otro socavón, la inmigración masiva de nuestros jóvenes. 3 de cada 4 andaluces dejan nuestra tierra a buscar un futuro lejos de su gente. Están repitiendo la misma historia infame de sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres y de sus madres. Y eso también tiene responsables. Otro socavón son los responsables del llanto de las familias a las que le han quitado sus casas, que no tienen ni siquiera un techo bajo el que llorar sus penas, ni siquiera un techo. Y son los responsables, y hay que decirlo, de la muerte de miles de personas a las que no le ha llegado la ayuda a la dependencia. También son los responsables de esas muertes. También son los responsables de esas muertes. Nos han intentado dominar a base de sangre y fuego durante estos años. Nos han intentado dominar y expoliarnos de lo más valioso que tenemos como personas, que es la dignidad. Y como saben que sus políticas crean malestar en la gente porque son injustas, ahora se inventan una versión represiva de esas políticas. Y esa versión represiva de esas políticas se llama Ley Mordaza. Ahora se llama Ley Mordaza, antes hemos tenido otro tipo de leyes. Y si no, se lo pregunten al compañero Diego Cañamero, al compañero Manuel y a muchos de los que estáis ahí sentados del sindicato, si no os han perseguido por señalar la injusticia en el campo andaluz. Siempre, de toda la vida, pero ahora tenemos la Ley Mordaza. Pero estos partidos viejos y agotados no solo se empeñan o se conforman con resucitar la transición, ahora también se empeñan en ocupar el centro de Adolfo Suárez, el centro de Suárez. Y nosotros le tenemos que decir, tenemos que estar convencidos de que el centro no existe, el centro es la nada. En el término medio, compañeros y compañeras, no está la virtud. En el término medio está el aburrimiento. En el término medio está el hastío. La nada no existe y nos intenta convencer del centro, de la estabilidad, del realismo rabioso. Y le vamos a hablar de realismo rabioso. Le vamos a hablar de realismo rabioso. Le vamos a decir a esas personas lo que significa el centro aquí en Andalucía. El centro aquí en Andalucía es un agujero negro que se lo come todo. El centro aquí en Andalucía significa paro estructural. El centro aquí en Andalucía significa subdesarrollo en lo cultural. El centro aquí en Andalucía significa modelo productivo fracasado. El centro aquí en Andalucía significa fracaso escolar. El centro aquí en Andalucía significa pobreza infantil. El centro en Andalucía
significa privilegios para los terratenientes. El centro en Andalucía significa bases militares que nos llevan a guerra donde mueren miles de inocentes. Ese es el centro aquí en Andalucía. La nada, un agujero negro que se come a la gente, que crea miseria. Y no se han enterado todavía que la gente no se sitúa en el centro, que la gente no está en el centro. No se han enterado, como dice el compañero Diego, que la gente se sitúa en la extrema necesidad. Y desde ahí, desde ese extremo donde está la gente, es desde donde tenemos que hacer política. Para la gente y por la gente. Porque nos podrán llamar radicales. Susana Díaz dice que le ha tocado, de alguna manera que le ha tocado tratar con el ala más radical de Podemos en el Parlamento. Y nosotros decimos que sí, que somos radicales. Pero que somos radicales en la defensa de una educación pública. Que somos radicales en la defensa de una sanidad gratuita y universal, que somos radicales en la defensa de unas pensiones dignas, que somos radicales en la defensa de una vivienda digna, que somos radicales en la defensa de un empleo digno y que somos radicales en la defensa de la paz. En eso somos los radicales. En eso somos radicales. Y se lo tenemos que decir claramente a la gente. Y no nos avergüenza. Aquel 1978, mi madre, una mujer joven, defendió mi futuro, defendió mi identidad, defendió mi nombre. Hoy tenemos que defender el futuro del pueblo, la identidad del pueblo. No la podemos dejar en manos de los que hasta ahora nos han estado acosando, nos han estado maltratando. No lo podemos dejar en manos. El pueblo tiene que tomar conciencia. Nadie nos ha regalado nada, la historia es nuestra. Los derechos sociales de los que disfrutamos los hemos conquistado nosotros con la lucha en la calle. Nadie, ningún partido nunca nos ha regalado nada. Los derechos sociales, laborales, democráticos son conquistas del pueblo. Ahora como ayer, hoy como antes, el pueblo es el protagonista. Y eso lo tenemos que tener claro. El pueblo es el protagonista. En aquella época hubo mucha gente que luchó, mucha gente que se ilusionó y mucha gente que también se desencantó, porque todo hay que decirlo. Y toda esa gente, todo ese pueblo, hoy vuelve a sentir algo nuevo. Hoy vuelve a sentir que hay una posibilidad, como Manuel Rodríguez. Hoy se vuelve a sentir que hay una posibilidad. Y esa posibilidad se llama Podemos. Se llama Podemos. Y tenemos que tener claro que como pueblo queremos llamarnos libertad y no IBEX 35, que queremos llamarnos democracia y no artículo 135 o bipartidismo, que queremos llamarnos dignidad y no indecencia, que queremos llamarnos pueblo y no Angela Merkel o Troika, que queremos llamarnos sí se puede y no resignación. Así queremos llamarnos. Voy a terminar citando a un expresidente que fue asesinado, a Salvador Allende, y dijo estas palabras justo el día antes de que fuera asesinado, en la radio. Y decía así: sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Y así va a ser. El 20 de diciembre se abrirán las grandes alamedas para el pueblo, para que pase libre el pueblo, porque ya nos toca. Nos dijeron en las europeas que no se podía y sacamos 5 eurodiputados. Nos dijeron en las andaluzas que no se podía y la primavera entró en el Parlamento y le estamos sacando los colores al PSOE. Nos dijeron en las municipales que no se podía y tenemos Madrid, tenemos Barcelona, tenemos Cádiz, sí se puede. Y este 20 de diciembre se va a poder, vamos a poder. Yo solo tengo un deseo para estas Navidades, solo tengo un deseo para estas Navidades. Y ese deseo es que gane la gente, que gane el pueblo, porque se lo debemos a Allende, porque se lo debemos a los pueblos, porque tiene que ganar Pedrera, porque tiene que ganar Aguadulce, porque tiene que ganar Andalucía, porque tienen que ganar todos los pueblos de España. Así que, compañeros y compañeras, sí se puede, sí se puede, sí se puede.
Bueno, pues os dejo sin mucha dilación con Diego Cañamero, que como sabéis, pues nuestro compañero del alma y que siempre que lo llamamos está aquí como un clavo. Es un hombre que no necesita ninguna presentación porque se presenta con sus actos. Una persona que de las de adelante, de las que va siempre adelante y con la que se puede ir hasta el fin del mundo con él porque nunca te va a fallar. Así que Diego Cañamero, para poner el broche a este acto. Buenas tardes o buenas noches, tarde-noche ya. La verdad es que algunas veces cuesta trabajo explicar las cosas para que se entiendan. Porque la vida va a una velocidad que algunas veces entierra en nuestra memoria. Lo que pasó hace unos días casi no se acuerda uno. Y yo creo que es muy importante que esa velocidad que lleva la política, la vida, no nos roben la memoria. Muy importante que la memoria no nos la rompan, ni nos la roben, ni nos la entierren. Memoria de lo que pasó hace muchos años y memoria de lo que ha pasado recientemente. Porque si perdemos la memoria, nos convertimos en una caterva humana sin saber dónde vamos. El sistema inteligentemente quieren que no tengamos memoria, ni del pasado, ni por supuesto pensemos en el futuro, solamente que vivamos en el presente. Porque si pensamos, valoramos, analizamos y podemos coger un camino u otro. Si no pensamos, nos llevan, como una manada de ovejas, nos llevan. Y digo que es muy importante porque estas cosas que yo voy a decir ahora os lo voy a recordar en plan didáctico para que sepamos qué pasó en el 2008. Estamos en el 2015, 2008. El gobierno de Zapatero, del PSOE, llevaba 4 años y se volvió a presentar las elecciones en el 2008. Si no recuerdo más, 13 de marzo del 2008. Y es que no estoy muy... ¿Se acordáis que estábamos en plena crisis económica? Ya la construcción se había parado, la situación estaba un poquito desesperante. Y en esas elecciones, Zapatero nos dice: si me volvéis a votar, si el Partido Socialista gana las elecciones, voy a reducir el paro al 7% como está en Europa. Voy a subir el salario mínimo a 800 euros y las pensiones mínimas a 800 euros. Solo podéis entrar en internet, miráis las 100 medidas del PSOE para renovar y recuperar España y podréis darse cuenta que lo que digo, no lo digo yo, lo decían ellos. Yo solamente lo estoy repitiendo. Voy a crear 2 millones de puestos de trabajo. Voy a incentivar al pequeño agricultor. Voy a incentivar a la pequeña empresa, a los autónomos. No voy a subir el IVA. 2008. 5 meses después. 5 meses. Reforma laboral. Dura contra los trabajadores. Desmantelando todos los derechos de los trabajadores. Jubilación a los 67 años. Congelación del salario de los funcionarios y sus pagas correspondientes. El IVA lo sube 2 puntos. A las madres que tenían un nene le quitan los 2.500 euros por los nenes. Cheque bebé. Y a los bancos le dan 200.000 millones de euros. Y además negocia con el señor Rajoy en un bar cambiar el artículo 135 de la Constitución para que tenga prioridad pagarle la deuda a los bancos europeos antes que atender la sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia, los parados, etcétera.
La crisis era terrible, la situación hacia abajo. Los bares, las tiendas sufriendo todas las consecuencias, los porveros de los pueblos, lo que son la hostelería, todo. En ese momento de crisis económica llega Rajoy en todos esos 4 años diciendo que España ha perdido la confianza en Zapatero, en el PSOE, que esto es un partido que es un desastre, que no nos lleva a ninguna parte, que vamos de espalda a Europa, que España la va a llevar desastre, de los más desastres, a un hoyo, a un pozo sin fondo, y que lo que hace falta es que el Partido Popular gobierne, que traemos aire nuevo, que queremos recuperar el empleo, que no voy a subir el IVA y que no le voy a dar dinero a los bancos sin contrapartida. Que eso de darle dinero a los bancos sin contrapartida, que no, que hay que pedirle a los bancos cuenta dónde va ese dinero, dónde no va y toda la historia. Aquellos mítines de Rajoy, del PP crecido, 2011, llegan las elecciones, gana el Partido Popular. El otro lo hizo a los 5 meses, el Rajoy al mes, justamente al mes, nueva reforma laboral. ¿Para qué? Para que los trabajadores no tuvieran ya ningún derecho, ni vinculación con la empresa, despido libre y gratuito. El PSOE subió 2 puntos el IVA, él 3 puntos. A los mayores de 52 años que cobraban los 426 euros, le dijeron, no, ustedes a los 55, los de 52 no, los de 55 a partir de ahora. A los bancos, como ya le ha dado el PSOE 200.000 millones, yo le voy a dar 50.000 millones más, sin ningún tipo de cuenta. Todo eso, 2 partidos se han convertido durante todo el tiempo que han gobernado en maltratadores de la gente, de los pueblos y de los distintos sectores. No hay ningún sector que no le ha tocado, todos los sectores. A los sanitarios, educativos, a los funcionarios, a los trabajadores, a los pensionistas, a los jóvenes, a todos le ha tocado estos 2 partidos. Que no le echen la culpa a nadie. Ellos solo han gobernado España durante 30 y tantos años. Ellos han gobernado España. Felipe González con su partido, entre Rajoy, entre Zapatero, Felipe, han estado gobernando 22 años. El resto, el Aznar y el señor Rajoy. Ellos solo han gobernado. Que no culpen a nadie. El otro día echándose los trastos unos a otros. Tú eres un ratero, tú eres más ratero que yo. Y tú eres esto y tú eres los otros. Los dos. Los chaqueteros, los dos allí en la mesa, ensamblados los dos, como si fuera un circo. Realmente los dos son los culpables. Pero es que en Andalucía no le podemos echar la culpa nada más que a un solo partido. A uno solo. Desde el año 77, desde el primer presidente preautonómico, Plácido Fernández Viaga, hasta la fecha, ha gobernado un solo partido político en esta tierra. Aquí no le puede echar la culpa al PP. Y no le puede echar la culpa al PP que tengamos un 36% de paro, un 60% de paro juvenil, que tengamos las pensiones más baratas del resto de España, que tengamos el fracaso escolar, que tengamos menos camas en los hospitales por enfermos. No le puede echar la culpa que tengamos una situación de pobreza de su desarrollo, nada más que a un solo partido que ha gobernado aquí. Que la señora Susana Díaz le tenían que poner Susana de noche. Aquí no hay claridad por ninguna parte. Aquí no hay claridad por ninguna parte. Porque ella viene diciendo también, es que yo no tengo culpa que aquí en Andalucía tengamos en el partido algunos picados, algunos sinvergüenzas que han metido la mano en el cajón. ¿Unos cuantos nada más de picados tenéis? Chávez, Griñán, consejeros, directores generales, 179 personas del Partido Socialista Obrero Español, imputados, procesados y en la cárcel. ¿Son 2 o 3 picados, señora Susana? No, hay más picados, ¿verdad? Y algunos ya para tirarlo de la picadura que tiene. Pero no solamente hay que hablar de los ERE. Es que cuando el hermano de Alfonso Guerra metió en la Plaza de España cogiendo los maletines de todo el que llegaba allí, ¿no os acordáis?
¿No os acordáis del hermano de Alfonso Guerra, el Juan Guerra, que escribió todo un libro de cómo robaba? ¿O no se acuerdan la gente del caso Fileza y de Mariano Rubio, el del Banco de España, que firmaba los billetes, y del señor Rondán de la Guardia Civil, y de los ERE y de los cursos, que ya sabemos o ya veremos qué pasa con los cursos? Dos partidos estructurados para el régimen, dos empresas sin ideología, nada más que para robar y apañar todo lo que pueden para lo suyo. ¿O no? ¿O habéis visto algún alcalde del PSOE en paro después de que ha perdido la alcaldía? Porque Manolo ha dicho que la puerta giratoria es al paro y venirse a trabajar a la hostelería o lo que le haga falta. Pero habéis visto el alcalde de mi pueblo, que ha estado 8 años gobernando, que no ha dejado el pueblo muerto, con 6 millones de euros de trampa, sin dinero que ingresar, sin poderle pagar a los trabajadores del ayuntamiento, y termina y pierde las elecciones y lo colocan en Hacienda, en Diputación? Como es buen administrador económico, lo meten en Hacienda, Diputación. Hoy mismo también hemos visto otro imputado en los Palacios, que fue presidente de la Mancomunidad, otro imputado más, porque han colocado alcaldes que no van a ninguna parte, 20 en la Diputación, 20 colocados de los que pierden las elecciones. Son un nido de corrupción. Y claro, si nos vamos al Partido Popular, caso Gürtel, el caso Bárcena, el caso de las tarjetas Bla, en fin, estos dos partidos que van los dos por la misma autopista, cuando gobierna el PP, pues se pega al lado derecho del arcén, y cuando gobierna el PP, pues al lado un poquito de izquierdo, pero van los dos por la misma autopista, que no se salen de la autopista, los dos van. Tema de la guerra, apoyar la guerra. Tema de reforma laboral, tema de los bancos, tema del artículo 135, el tema de apoyar en Europa todas las medidas contra el pueblo y contra los ciudadanos, pues lo apoyan perfectamente. Y después que no nos digan el Partido Popular y el PSOE, en este caso el PSOE, que nos da más rabia, que al PSOE le pasa como a las perritas que están en celo, todos los perros le vienen bien, coño. Todos los perros, no importa que tenga purga, que tenga garrapata, que tenga lo que tenga. En el País Vasco pactan con el PP, en el País Vasco el PSOE. Cuando Felipe González pactaron con el señor Pujol, con el de Cataluña, con el que se ha llevado los millones a Andorra, ¿sí? Los Pujoles, eso pactó el Partido Socialista. Felipe González gobernó con el señor Pujol, con Convergencia y uno de Cataluña. En Andalucía, con el PA. Después con Izquierda Unida, ahora con Ciudadanos, y vemos al Pedro Sánchez diciendo que las derechas no, tú estás gobernando con la derecha, porque ese de Ciudadanos, me vaya a permitir, que eso es un submarino que han metido por detrás. ¿Quién está financiando a esa gente? Esos son los hijos del PP, los padres han quedado en el PP, los hijos se han metido en el Ciudadanos, son todos de derecha. Ese niño cuando se presentó en Cataluña, se presentó por un partido ultraderechista, un partido xenófobo, en contra de los inmigrantes, racistas, se presentó. Pero claro, como estaba surgiendo Podemos desde el punto de vista de izquierda, dice, vamos a meterle por la derecha un niño con la cara bonita y amable, riéndose y para adelante, con un discurso cercano a la gente para engañar a los ciudadanos. ¿O es que en Francia la hija de Le Pen no está creciendo con un lenguaje del pueblo? ¿O es que en Alemania no ganó Hitler las elecciones con un lenguaje cercano al pueblo y después prohibió todas las libertades y legalizó los partidos y le declaró la guerra a toda Europa? Hay que intentar por todos los medios no perder la memoria, ni el conocimiento, ni la sabiduría. El pueblo tiene que ser sabio de todo lo que está ocurriendo, porque si no somos sabios y solamente luchamos en las calles, y cuando tenemos la oportunidad de poner la calle en las instituciones, lo dejamos pasar, por la verdad, cuando se vaya este tren, se va y no podemos cogerlo más. Y es muy importante cogerlo ahora, este tren. Y os digo con toda sinceridad y con el corazón y con el alma que Podemos no es la Virgen de Fátima, tampoco lo es, pero es lo que está más cercano al pueblo, lo que está más cercano a nosotros, porque tenemos ahí gente muy valiosa, porque tenemos la Teresa en Andalucía, que esa es de las nuestras, y la Mare, y la Libertad, y el parlamentario de Huelva, y el de Cádiz, y eso están totalmente con nosotros en las ocupaciones, en las luchas, en los desahucios, en todo. Y eso es lo que hace falta menos corbata y chaqueta, y a lo mejor el 20 de diciembre más coleta, más coleta.
Por eso, yo creo también una reflexión que os voy a hacer aquí en Pedrera, porque en Pedrera hay una gente muy valiosa. El pueblo de Pedrera es un pueblo muy valioso, como pueblo, todo el pueblo, muy valioso. Ha demostrado durante 40 años muy pegado a la izquierda, muy pegado al voto de la izquierda, aunque ha tenido algunos desliz, pero normalmente siempre recupera otra vez su sitio. Y hay gente muy valiosa, como Manolo, que lo conozco hace yo que sé cuántos años, 40 años, o como a Ramón, son gente valiosa, o como vuestro alcalde, que lo conozco, un tío valiosísimo. Yo creo que es muy importante ahora, y lo digo esto con el corazón, porque conozco a mucha gente, y hemos estado mucho tiempo en Izquierda Unida, 27 años, pero en estos momentos yo creo que es importante no perder el tren. No podemos perder el tren. La única forma que tenemos para derrotar al PSOE en Andalucía y en el Estado español y al Partido Popular es Podemos. No hay otra fórmula en estos momentos, porque ha despertado un entusiasmo colectivo, porque han hecho que los jóvenes piensen votar ahora, porque han recuperado gente que no han votado nunca, porque han entusiasmado a la sociedad, y hace falta que nosotros nos metamos ahí con fuerza, porque Podemos es una cosa que ha surgido de la noche a la mañana, y Podemos es el pueblo. Podemos son las luchas, las mareas, las marchas, el Mercadona, el Carrefour, las marchas que hicimos de la dignidad, son los desahucios, son las plataformas. Eso es Podemos, la hemos creado nosotros con nuestra lucha, y la ha creado el pueblo con sus luchas. Por lo tanto, el pueblo tiene que estar ahí dirigiendo esa ola gigante. Y os digo con toda sinceridad que antes, normalmente la población, incluso me dirigió a los votantes del PSOE, que antes decían, bueno, es que como cada un día como Izquierda Unida, que era lo más cercano que teníamos, va a sacar 3 o 4 o 5 diputados, más vale votarle al PSOE porque va a ganar otra vez el PP, y el PP son más fascistas. Como me decía un compañero que yo tengo en Sevilla, dice, Diego, los dos son rateros, pero uno roba más que otro, Los dos son ladrones, uno roba más que otro. Y bueno, pues la gente piensa inocentemente que preferible al PSOE antes que el PP son más fascistas. Evidentemente, cuando tú ves al guindo ese, te echa para atrás, el guindo ese, el ministro ese, eso es donde lo han sacado, el guindo ese. O la Ana Mato, esa que era de Sanidad, Ana Mato, anda que nombre que le pusieron también a la criatura, Ana Mato y ministra de Sanidad, de matar a la gente. Entonces, eso te echa para atrás porque son gente muy fascista, pero la verdad es que ahora no estamos en la coyuntura de decir, bueno, vamos a votar al PSOE porque Izquierda Unida haga un 10 con 2 o 3 que le dan no sé qué. No, ahora hay 4 partidos que pueden ganar. 4 partidos se han situado en el mismo nivel. Incluso están farseando los datos de las encuestas de Podemos. En las europeas, 1 le daba, sacaron 5. 1.250.000 votos. En Madrid, que no ganaba, ganó Carmena. En Cataluña, que está, ganó Ada Colau. En Cádiz, que ha ganado un muchacho que estaba cantando en las comparsas. Es profesor, evidentemente, pero es un chaval normal, de los barrios, del movimiento social, del movimiento cultural, y es alcalde de Cádiz. Le ha ganado a la Teófila Martínez, a la Legartija, perdón. Iba a decir Legartija, pero bueno, es un insulto, no es plan. Como estamos en la televisión, yo creo que no es plan, que me perdone, pero le ha ganado a Teófila Martínez, que llevaba mucho tiempo gobernando ahí como alcaldesa, y le ha ganado. Y en Zaragoza, y que en Sevilla pues tenemos 3, y que en el Coronel, bueno, pues en el Coronel hemos ganado porque nos presentáramos como nos presentáramos, íbamos a ganarle también al PSOE allí las elecciones. Entonces quiero decir que ahora la gente no podemos tirar el voto, porque antes, si no había alternativa, yo le seguía votando a un partido de izquierda porque no había nada más que eso, y si no me quedo en mi casa, si no voto en blanco, ya hago lo que sea. Pero ahora, a los votantes del PSOE, que antes votaban con la nariz tapada porque no les gustaba el PSOE, pero antes que el PP, ahora tienen la alternativa. Ahora estamos cerca. Ahora podemos. Claro que podemos. Porque, fíjense ustedes, los restos que se vayan por la izquierda sin votarle a Podemos, Podemos podía sacar en Andalucía 5 o 6 diputados más. Nada más con esos restos. Si aquí en Sevilla votan 30.000 personas y no sacan un diputado, se tiran los votos. Si en Cádiz votan 20.000 personas por la izquierda y no van a Podemos, se tiran esos votos. Si en Granada votan 10.000 personas y no sacan un diputado, se tiran esos votos. Porque los votos son por provincia, como decía Manolo. Entonces hay que aglutinar el voto.
¿Por qué? Podemos estar planteando, y lo digo aquí en el campo que tanto nos duele. He hablado con Pablo Iglesias y me ha dicho, en el momento que yo sea presidente del gobierno, las peonadas, el requisito de las peonadas en Extremadura y Andalucía se acabaron para dignificar a la gente del campo. Es un tema muy importante para nosotros. Y también del banco público, también de la renta básica, el tema de las pensiones, el salario mínimo, aumentarlo, en fin, que hay cosas muy importantes. Y la creación de puestos de trabajo, subiendo los impuestos a los que más tienen, repartiéndolo, fundamentalmente sanidad, educación, blindando la sanidad, blindando en la Constitución el tema de la ecuación para que ningún partido llegue y manucee y lo ponga privado. Es muy importante todo eso que está diciendo. Y yo creo que nos la estamos jugando el 20 de diciembre, porque, repito, los trenes se cogen ahora. Si no se coge ese tren, después tarda en llegar a otro, y si se coge el otro, no es igual. Y en política, los errores, ojo con lo que voy a decir, los errores cuestan mucho trabajo recuperar esos errores o subsanar los errores. Cuesta mucho trabajo. Por eso, en Pedrera y en todos nuestros pueblos, pues tenemos que dar un impulso grande. En Andalucía con Teresa y en Madrid con Ercoleta, con Pablo Iglesias, creo que más o menos son las dos personas que más se acercan a lo que nosotros hemos defendido toda la vida. Toda la vida. Yo me identifico bastante. Ahora, hay cosas que a lo mejor no está uno de acuerdo. Pues sí, habrá que mejorarlas, habrá que luchar también internamente para que eso se ponga en funcionamiento. Todas esas cosas pasan, porque donde hay tanta gente y un partido tan amplio, con tantos sectores y con tanto, puede llegar a eso. Pero yo creo que ahora mismo es lo más cercano que hay. Y Pedrera, pues la verdad, le toca a vosotros en esta ocasión votar a Podemos. Os toca. Yo creo que es muy importante. Y hago un llamamiento a todo el mundo para que no se tire ningún voto. ¿Para qué? Para ganarle al PSOE las elecciones. En Pedrera y en España. Porque el PSOE, queramos o no queramos, es un partido viciado. Nada más que ve Felipe González. Los amigos de Felipe González son los narcotraficantes de Colombia, el Amancio Ortega, el más rico del mundo, le han hecho incluso nacionalidad colombiana, se reúne con el rey Hassan II, Hassan VI de Marruecos. Es decir, es una persona, son personas que han perdido la vergüenza, el estilo, la dignidad y su coherencia, todo lo han perdido. Y por lo tanto, lo que hace falta es que ese partido se vaya de vacaciones y no encuentre el camino de regreso. Ese partido y el Partido Popular, 20 de diciembre, que se vayan de vacaciones y que no encuentren más el camino de regreso, que se queden por ahí. Mucho ánimo, Pedrera, a votar a Podemos, día 20. Mucho ánimo a todos. Es que, como sabéis, que la gente de Podemos tiene poco dinero. Entonces, no hemos podido comprar votos del Senado, nada más que tenemos del Congreso, de las papeletas blancas. En esta ocasión sabéis que se vota una papeleta blanca y una color salmón. Pues nada más que hemos tenido dinero para la blanca. Así que la de color salmón se la tenéis que buscar por otro lado, como sea. Podemos, en las urnas, claro, pero digo el que no quiera hacerlo en las urnas. Algunas tenemos, así que algunas podemos repartir, 200, 300, pero claro, como va a haber cerca de 2.000 votos, pues hay mucha gente que se va a quedar sin esa papeleta. Lo digo porque, pero vamos, importante, muy importante es la blanca. La otra también es muy importante, pero que no tenemos, que no os va a poder llegar a las casas de todos vosotros y vosotras. Vamos a ver vídeo. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Hay que acelerar la reducción del déficit. Esto implica serios recortes adicionales. No se pueden subir los impuestos. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA de los chuches también. Y a partir de ahora, la economía española irá creando empleo y empleo y empleo. En España hay suelo de sobra y lo que hay que hacer es liberalizar el suelo. En mis listas hay gente que está imputada por tontería. Claro que me pago mis trajes. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado. Aquí tenéis
decirle que basta y que tengamos las viviendas más baratas de Europa, porque solo así se explica que creciendo tanto el precio de las viviendas se vendan todas. Los precios no van a bajar, no van a bajar, no van a bajar. Nueva hipoteca abierta, hipoteca Duero Tranquilidad. Hipoteca Go. Hipoteca global. Justicia va a reforzar los medios judiciales para agilizar los desahucios. Entendemos que haya gente que esté distante. Entiendo que se producen esas cosas. Y estoy por convocar un campamento ahí en la calle Ferraz. Sin duda, la gran sorpresa de estas elecciones la ha dado Podemos. El bipartidismo está tocado. Podemos, que ha conseguido aglutinar el descontento social. Un cambio drástico en el panorama político español. Que sí, que yo hace tiempo decidí no presentarme a las primarias. Voluntariamente ofrezco este sacrificio personal. Luis Bárcenas ingresa en la cárcel. El ex tesorero del gobernante Partido Popular se encuentra en prisión preventiva comunicada y sin fianza en la cárcel de Soto del Real. ¿Qué prisión escogerían? Qué pregunta más simpática. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. He decidido poner fin a mi reinado. He creído conveniente dar paso a una nueva etapa en el gobierno andaluz, para que con fuerzas renovadas afronte los difíciles retos que tenemos ante nosotros. No tenía ni idea. ¿Qué me claro? ¿Qué viene usted en coche oficial a la peluquería? La gente de la calle, cuando consigue un trabajo, no tiene tantos privilegios porque yo los tenía que recibir. Un eurodiputado de Podemos podrá recibir más de 3 salarios mínimos españoles. Esta es la imagen de la fuerza del cambio para Podemos. Multitudinaria manifestación de Podemos. Marea morada en el centro de Madrid. Yes, we can, is the cry in Madrid today. Un día histórico, el día, han dicho, del inicio del cambio. Una manifestación levantada a pulso por la ilusión de los ciudadanos. Vemos que las cosas cambien y queremos, no podemos seguir votando los mismos. No puedo compartir programas imposibles que pueden llevar a quebrar la esperanza y la expectativa de mucha gente. Si yo digo renta básica en un programa, Crearé un ingreso mínimo vital. Una reforma fiscal progresiva para que paguen los ricos, porque aquí los únicos que pagan impuestos son el pueblo. Y proponemos una reforma fiscal progresiva que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles. Y a ver si entre todos podemos hacer una especie de Podemos de derechas, porque con los Podemos que tenemos nos asusta un poco. Si llegáis al gobierno, ¿derogaréis la ley Mordaza? Sí, la mayoría de artículos. Una alternativa bolivariana. De un comunismo muy rancio y muy antiguo. But if you make more than $1 million a year, you should pay at least the same percentage of your income in taxes as middle-class families. The inequality has gone up in almost every country. You should have progressive taxation. Nuestro programa no va a gustar a los defraudadores, no va a gustar tampoco a la condesa de la corrupción, que pretende competir nada más y nada menos con Manuela Carmena. Le va a ir muy mal, créeme. Vecinas